Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor Rodrigo Alifat, director de la División de Estudios sobre el Desarrollo en el CIDE, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Especialista en políticas de desarrollo productivo, profesor, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Muchas gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Al contrario a ti, muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de promover alternativas nacionales y regionales para el desarrollo económico y social, tendríamos que tomar en cuenta todavía estos factores que dañan tanto a México. El tema de la falta de infraestructura, el tema de la corrupción, el tema de este vaivén político o desequilibrio político que estamos viendo hasta hoy en día. ¿Cómo puede generarse? Y se me olvida uno, que es la violencia. ¿Cómo generar una sociedad productiva cuando tenemos todos estos factores que desalientan el desarrollo económico? Es una pregunta muy interesante. Creo que es parte de lo que he venido trabajando desde la maestría, doctorado. No hay una respuesta única. Los países tienen diversas características. México tiene una ventaja y es que está muy cerca de un mercado muy importante, que es el de Estados Unidos. Y al mismo tiempo es un socio, no con un tratado, pero sí un socio comercial de la economía más creciente hoy en día, que es China. México tiene la oportunidad de fomentar un desarrollo productivo, pero tiene que evitar seguirlo haciendo como lo venía haciendo en los últimos 30 años, que era desarrollar polos productivos y olvidarse del resto del país. Hoy en día sabemos que hay una migración muy alta hacia Estados Unidos, pero también hay una migración muy alta del área rural a los polos productivos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que al mismo tiempo son zonas que se dedican principalmente a la exportación de productos a Estados Unidos, pero que lamentablemente tienen muchas importaciones. Es decir, México con los años se volvió un país de paso para productos a Estados Unidos. ¿Qué provocaba esto? Uno, desempleo, provocaba falta de oportunidades en los jóvenes y una destrucción de todo el tejido social. ¿Qué podemos ir haciendo? Bueno, muchos empresarios, muchas figuras interesantes han hablado de la necesidad de desarrollar una infraestructura. Esta infraestructura, si bien tiene que desarrollarse en los polos productivos actuales, también tiene que desarrollarse en las zonas donde falta un tejido productivo y algo que se llama cadenas locales de producción. Claro. En este sentido, las propuestas como el Tren Maya, como el Tren Transísmico, pues vienen a tratar de reducir esa necesidad de empleo en las zonas que fueron abandonadas. Claro. Creo que ese es un punto inicial, fomentar la producción, pero no nada más en el norte, sino en el sur, ¿no? Eso de alguna manera va a ayudar. Un país que no tiene trabajo es un país donde los jóvenes van a buscar alternativas de ingreso. Pero ¿qué pasa si en ese trabajo lo suple el gobierno? Porque además es una tentación de todos los gobiernos, sexenios tras sexenio. Generan populismo, llegan diciendo que van a generar productividad, que van a gobernar para todos, pero al final siempre tienen la justificación de la pobreza. Esa pobreza que finalmente se vuelve en clientelismo político y con un poco de dinero, de despensas, de esto, creen resolver el problema terrible que es la desigualdad. En efecto, a veces la construcción del sistema político a 3 y 6 años genera una visión cortoplacista de la economía. El problema de pobreza es un problema estructural de los últimos 50 años. La desigualdad se ha agravado en los últimos 30 años y no se va a resolver ni en 3 ni en 6 años, probablemente en 12, 15 años. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sentar las primeras bases, incorporar a los jóvenes a la esfera productiva. Un pequeño estudio que se realizó demuestra que los estratos de más alto nivel son aquellos que
obtienen sus recursos de la esfera productiva. Y los estratos de más bajo nivel de la población, los deciles que reciben menos ingresos, obtienen sus ingresos principalmente de transferencias sociales, es decir, apoyos del gobierno. No se puede pensar un país donde se eliminen las transferencias sociales, ya que son elemento básico de su subsistencia. Pero sí se debe de pensar cómo transferir esa necesidad de ingreso proveniente de transferencias sociales a ingresos provenientes de salarios de la esfera productiva. Para ello es necesario establecer una política industrial que fortalezca el tejido productivo en todo el país, no nada más en ciertas zonas, y que incorpore a las jóvenes y a las familias a empleos productivos. Esto, afortunadamente para México, hay un espacio muy fuerte para lograrlo, y es a partir de aprovechar el actual proceso de nearshoring y las necesidades de las empresas de Estados Unidos de productos semi-manufacturados, dentro de los cuales pues México actualmente importa muchísimos, y en la medida que pueda hacer una sustitución de importaciones que hoy le llamamos nearshoring, pues va a poder generar empleos para la población que actualmente vive de transferencias sociales. Ahora, ¿es posible esto cuando tienes muchos factores como la inestabilidad económica? O sea, un día se pelean los senadores en el Senado o los diputados en el Congreso y anuncian medidas que van en contra de eso mismo que se quería, que hubiera certidumbre jurídica y que hubiera más oportunidades. Y por el otro lado, también la violencia. ¿Quién se va a venir a un país donde matan a tu vecino en la esquina, donde violan a tu hija a una cuadra, donde tus hijos no están seguros y donde pues tampoco hay certidumbre jurídica? Sí, la certidumbre jurídica es un elemento importante. Dentro del planteamiento neoliberal o neoclásico se hablaba de certidumbre jurídica, libre mercado y un Estado pequeño. Si bien en esas tres cosas se logró hacer un trabajo exitoso entre el 94 y 2018, la realidad es que no era suficiente. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre otros países que sí crecieron y los países de América Latina que no crecieron? El desarrollo de una política industrial y políticas de desarrollo productivo que inhibieran la necesidad de buscar mercados informales, laborales, tanto lícitos como ilícitos. La realidad es que una persona no decide incorporarse a una actividad informal porque así lo desee, sino es la falta de oportunidades creadas por el olvido de las zonas rurales, las que termina orillando a la población a dedicarse a actividades del sector informal. Creo que un reto de la economía mexicana es desarrollar empleo formal que les permita poder optar entre la economía informal y la formal, y entonces sí decidir por ser parte de la estructura productiva mexicana y no ser parte de la informalidad que tanto afecta al país y que a la larga descompone el tejido social. Cuando le hablo de esta poca estabilidad que tenemos en la economía, me viene a la mente el millón de jóvenes, de hombres, mujeres, que emigraron a Estados Unidos por la crisis económica de 1995. Una crisis provocada por los políticos aquí en México. ¿Por qué los ciudadanos siempre tenemos que pagar los errores de los políticos? El problema es la visión de Estado que se tenía. Se pensaba al Estado como una empresa. Y se pensaba que el Estado era una empresa que tenía que ser responsable en términos de utilidades, que tenía que garantizar la ganancia y que básicamente era una empresa que se reducía a ingresos, gastos, y o habían utilidades o no habían utilidades, pero pérdidas la mayor parte de las veces no. Ese fue el error porque el Estado no es una empresa. Una empresa tiene como objetivo maximizar sus ganancias. Es una empresa que no hace eso. Oferta-demanda, libre mercado. Pero un Estado no tiene ese objetivo. El objetivo del Estado es maximizar la ganancia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Estado promovía el desarrollo productivo, se llegó a decir en el 94, la mejor política industrial es la que no existe. Y dejemos que el libre mercado haga las cosas. El Estado se olvidó de promover la industria, se olvidó de promover sus empresas nacionales y se dedicó a decir inversión extranjera directa y libre mercado. ¿Qué fue lo que pasó?
lo recordamos hace algunos años, se hablaba de poner una refinería. Y se decía, mira, si tú pones una refinería, vas a gastar mucho dinero. Además, producir la gasolina te va a costar 25 pesos. Importarla de Estados Unidos te cuesta 19 pesos. Vas a gastar muchísimo dinero en ponerla y la vas a comprar más cara. Cualquier empresa que sea maximizadora de ganancias va a preferir importar la gasolina. Esa visión es la visión que afecta a una economía. ¿Por qué? Porque en la visión de Estado, de un Estado que maximiza la ganancia, crea la refinería y alrededor de ella va a generar una gran cantidad de empleos especializados. Después de eso, va a generar algo que se llama derrama económica. Y son necesidades de empleo para abastecer al empleo que ya se genera. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes gasolina en 25 pesos o tienes producción de gasolina en 25 pesos, pero una derrama económica muy grande, que en algunos casos puede compensarse con las recaudaciones de ISR, con las recaudaciones de IVA. Además, cuando tú tienes la gasolinera, la refinería, tú puedes innovar. Si tú tienes una empresa, un pequeño negocio, pues ese negocio con el tiempo va a obtener una curva de aprendizaje. Va a ir innovando y va a reducir sus costos. Cuando tú compras un producto, un insumo o un producto importado como la gasolina y la empresa innova y reduce sus costos, no va a reducir el precio de venta, va a aumentar su margen de ganancia. Desde esa visión que el Estado abandonó fue que empezó a dejar que empresas empezaran a importar productos. México es un país que exporta muchísimo, pero que importa muchísimos bienes también. En la medida que un país empieza a dejar de importar, no por cerrar la economía, sino porque produce nacionalmente sus productos, entonces, además de generar un mayor crecimiento económico, va a generar empleo y va a reducir la economía informal. Esa visión de Estado creo que fue la que se olvidó en el 94 y que nos permeó durante 30 años. Pero, doctor, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que el Estado es buen empresario? El Estado no es un empresario. El Estado se encarga de maximizar el bienestar social. Y el Estado no va a estar donde las empresas quieren estar. El Estado va a estar donde las empresas no quieren estar. Y en esas áreas es donde el Estado debe de participar, ¿no? El tren transísmico, pues es un proyecto muy importante, pero que el costo de la inversión, el riesgo y el posible rendimiento hacen que las empresas no quieran entrar. Pero en términos de generación de empleo y de desarrollar una zona industrial, es conveniente. Ahí es donde el Estado debe estar. Que, por ejemplo, nadie quería irse al sur. Todo el desarrollo estaba en el norte. El tren transísmico, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas. Pero a veces el Estado, pues es muy mal administrador. Ahí está la crisis que se está viviendo en Pemex, la crisis que se está viviendo en la CFE. Sí, bueno, hay zonas productivas muy importantes, ¿no? Monterrey es un polo industrial importantísimo. Sí, y entiendo que todo se iba para allá. Todo el dinero iba para desarrollar la industria, la iniciativa privada en Nuevo León. Exactamente, y creo que no debe de sustituirse esa inversión. Sin embargo, sí es necesario promover la parte del sureste. El Tren Maya se vendió como un proyecto turístico, pero es un proyecto de articulación económica de la zona sureste del país. Es un proyecto que va a generar diversos tipos de empleo y que en algún momento va a inhibir la migración hacia los polos productivos. Como una barrera invisible. Es más bien trabajo. Una propuesta de desarrollo productivo. En términos de Pemex, sí, es una empresa que ha tenido grandes pérdidas precisamente por el abandono de sus refinerías. Prácticamente dijimos, mira, extraer el petróleo nos cuesta 5 pesos. Exportárselo a Estados Unidos, ahorita que el petróleo está caro, pues nos dan 18 pesos. La gasolina nos cuesta 17 pesos. Pues mejor exportamos e importamos gasolinas. Pero ¿qué sucede? El precio del petróleo no lo controla México. Vienen periodos en los que el petróleo cae a 10 pesos, 6 pesos. El precio de la gasolina nunca baja.
Pero no tiene un promedio que ponen en el precio del petróleo, como un promedio incluso con 6 pesos arriba. Sí, sí se genera un promedio. Por ejemplo, durante la pandemia en el 2020, el precio internacional del barril llegó a 0 pesos, ¿no? Entonces, pero el precio de la gasolina no bajó, subió. Los países que solo exportaban petróleo, pues ya no exportaban nada. Los países que producían gasolinas reportaron mayores ganancias. La visión de Estado debe de ser una visión que maximiza la ganancia, que maximiza el bienestar y que promueve un desarrollo productivo más allá de la rentabilidad de corto plazo, que es justo la visión del político tradicional o la visión que nos ha afectado desde el 94, y es una visión de qué vamos a ganar este año. No nos importa 5 o 6 años después. Ahora me queda muy claro eso. Sin embargo, seguimos teniendo, porque no solamente es México, es América Latina. ¿Qué parte de chip tienen los políticos, los administradores de este país, los funcionarios públicos de este país y de los de América Latina, que tienen sumida a toda nuestra región en una pobreza extrema? Sí, creo que desde aquella icónica frase de América para los americanos y libre mercado en todo el mundo, se nos impidió una estrategia de desarrollo productivo nacional. No digo que no sea bueno el libre mercado, es importante, porque si no genera países obsoletos, pero no es la única vía al desarrollo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Corea, el caso de China, el caso de los países asiáticos, donde, por ejemplo, el coreano es muy interesante. Se les dijo, ustedes producen arroz, vendan arroz, tienen un mercado que va a demandar arroz impresionantemente. Los coreanos dijeron, bueno, a ver, pero lo que realmente deja y permite que un país se desarrolle la manufactura, claro. La industria pesada, siderúrgica, eléctrica, electrónica, movilidad. Entonces los coreanos dijeron, no vamos a exportar arroz, vamos a desarrollar nuestra industria. Nos va a costar muchísimo tiempo, muchos sacrificios, pero al paso del tiempo les permitió un desarrollo productivo mayor. México tenía mejores niveles de economía en los 70s, 80s que Corea. Hoy Corea es un país desarrollado. Y México se sigue preguntando por qué no somos desarrollados. Cuando en el 94 nos dijeron, firmando el Tratado de Libre Comercio, nos hacemos desarrollados. ¿Y qué pasó? Nos dijeron reformas de segunda generación, con eso tenemos. No se lo... Ahora, también pasa en Venezuela, siendo uno de los países con más petróleo. Resulta que la gente vive en la pobreza. También tiene que ver esta carga ideológica de quien los gobierna. Tiene que ver mucho. De la igualdad, o sea, de la igualdad, de generar justicia social, y se puede entender, pero al generar este concepto de sociedad igual, colectivista, nadie tiene oportunidad de desarrollo. Sí, fíjate que la idea de asistencialismo puro lo que genera es deuda y lo que genera es pobreza en el largo plazo. La idea de mercado puro genera desigualdad. Tiene que haber un híbrido. Por un lado, apoyos y transferencias para los hogares de menores ingresos, claro, pero un fomento al desarrollo productivo y al desarrollo de los hogares. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que sí apoya a los jóvenes, pero al mismo tiempo hace un esfuerzo por incorporarlos en el sector productivo. ¿Y usted cree que ha funcionado? Yo creo que sí. Fíjate que sí ha funcionado. Todo es perfectible, claro que sí, pero al menos ya no es una transferencia directa. Hay un compromiso de que el joven se incorpora al mercado laboral y va aprendiendo un oficio, una técnica, ¿de acuerdo? Y eso poco a poco va inhibiendo la necesidad del mercado informal y ingresando en la formalidad a los jóvenes. Es un programa que tiene que crecer más, tiene que tener mejores reglas y tiene que ser más puntual en sus metas. Pero como propuesta es ideal. Los alemanes tienen un programa similar. Es muy común que la formación técnica en los países desarrollados desemboque en esa incorporación técnica al trabajo, que al final del día es la base del tejido productivo. Ahora, sobre esto que dice de los jóvenes construyendo el futuro, y me voy todavía más allá, ¿por qué el Estado, y lo vuelvo a repetir, no solamente de Morena, del PAN, del PRI,
¿cree que la gente de las zonas rurales, de las comunidades alejadas, no tienen la capacidad para estudiar una carrera, tener un oficio, que no sea nada más el campo? O si son dueños de una parcela, capacitarlos. ¿Por qué este Estado benefactor, asistencialista, cree que los más pobres no tienen inteligencia, capacidad de decidir? Yo creo que sí tienen la capacidad. No recuerdo algún estado, algún gobierno que haya enfatizado eso. Recuerdo algunas pifias. No, pero en la realidad eso es lo que sucede. Te prefiero dar un dinero, pero no estudies, pero no te desarrolles. No pongas un negocio porque te pongo todas las trabas. Actualmente tienen que ampliarse las oportunidades de negocio. Creo que eso es muy importante. El espacio para la inversión tiene que ampliarse. Creo que se ha ido formando, incluso desde el 2000, un espacio en el que México ha ido aumentando su oferta educativa, ¿no? Antes de 2018 ya había un mayor acceso a la universidad, si bien no de la forma tradicional, sí a través de la formación en línea. Creo que la educación técnica a veces está mitificada como la razón por la que te vas cuando no puedes entrar a la universidad, cuando debería de ser el principal objetivo. Claro, aprender un oficio y aprenderlo bien como en los países desarrollados. Incluso hay, no los llamaría oficios, formaciones técnicas que tienen mejores ingresos que en personas con estudios profesionales universitarios. ¿Por qué? Por una razón de demanda. Tal vez ciertas carreras no sean tan demandadas en el mercado laboral como sí ciertos oficios, ¿no? Principalmente los relacionados con la salud, con la electrónica, que sí son muy demandados. Sí, plomería, albañilería. También son áreas, México, la construcción en México tiene una importancia muy grande en términos económicos y la demanda de personal calificado es muy, muy alta. Y entonces, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? La falta de capacitación, la falta de generar oportunidades en estas zonas donde pues no llega ni la mano de Dios. Y la violencia aunada al control de territorios. Justamente es la falta de oportunidades. Ya ha habido algún cambio, gradual, pero lo ha habido. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de México posterior a la pandemia ha sido incluso mayor a la de Estados Unidos. Ok. ¿No? Y ciertas áreas se han ido teniendo un mejor desempeño en términos económicos. El problema es que el camino es muy arduo. Tuvimos un estado de bienestar, un estado benefactor, hasta 1978-81. Pero del 82 para acá, tuvimos 94 principalmente, tuvimos un periodo de rompimiento del tejido social muy fuerte, ¿no? Incluso el salario mínimo hasta el 2018 iba a la baja. Ya a partir de 2018 se da un crecimiento del salario mínimo real. Eso poco a poco va moviendo la rueda, pero toma un tiempo. Ahora, yo le pregunto esto. Entiendo el tema del salario, entiendo también el tema asistencial. Sin embargo, en una economía de mercado, en una economía expuesta y globalizada, pues eso también genera inflación. Fíjate que genera inflación cuando la economía no tiene otros factores. La inflación en México, generada después de 2020, no se dio por un incremento al salario. Se dio porque se rompieron las cadenas productivas globales. De repente las empresas ya no tenían acceso a los insumos básicos, ¿no? Ya no había acceso, por ejemplo, a los coches. La compra de un coche tomaba 12 meses, ¿no? Es un ejemplo, pero había otros productos de primera necesidad así. ¿Qué es lo que hacía? Incrementaban el precio de los mismos y México terminaba importando inflación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Generar empleo en la región, generar cadenas productivas locales y reducir la dependencia del exterior. Cuando sube la gasolina, sube porque los precios internacionales ¿Pero eso no sería suben. proteccionismo? No. Proteccionismo es cuando un país cierra su economía y solo observa lo que está dentro e inhibe el ingreso de otras mercancías.
Política industrial y desarrollo de cadenas locales de valor lo que implica es evaluar en qué productos puedes ser competitivo y producirlos sin cerrarte a las importaciones de aquellos productos que no puedes producir de manera local. Un poco lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, como economía y como región América del Norte, tenemos la capacidad de producir estos bienes, pero también tenemos la incapacidad de producir estos otros bienes. Esos los importamos, pero en la medida de lo posible desarrollamos producción local, que reduzca nuestra dependencia de otras regiones. Claro. Es terrible lo que se vive en el campo, doctor Rodrigo Alifat, porque ni trabajan la tierra. Muchas personas, en este caso muchas mujeres, son las que trabajan estas parcelas porque sus esposos tuvieron que emigrar a Estados Unidos y todavía seguimos teniendo problemas de tenencia de la tierra. Sí, hay un gran problema y es parte de la idea de la soberanía alimentaria, es que de repente México empezó a importar granos de todo tipo, ¿no? Y empezó a decir, bueno, mira, tú, pequeño productor o mediano productor del campo, tu costo de producción es de tanto y el costo importado es de tanto. Así que mejor lo importo. Mejor lo importamos y te desplazamos a ti de tu zona productiva. Esa idea, otra vez de mercado, fue la que terminó rompiendo las zonas de cultivos y orillándolos a sectores informales de otro tipo. Pero eso tampoco cambió en este gobierno. No, va a tomar un tiempo. Hay una propuesta de soberanía alimentaria que poco a poco está estableciendo precios de garantía, que al menos le da certeza al productor de poder ofrecer sus productos. Quizá el siguiente paso sería generar agroindustria en ciertas zonas que le permita al productor no necesitar exportar, sino ser parte de la cadena de agroindustria mexicana y entonces llevar al consumo o exportar, pero no exportar jitomate, sino exportar productos derivados de jitomate. ¿Usted cree que eso es viable en los próximos años? Sí, claro que sí. De hecho, en una investigación que está por publicarse que se realizó en la división, hay ciertos productos agrícolas mexicanos que están teniendo una amplia demanda. En este sentido, los superfoods son productos que están aumentando su precio debido a una mayor demanda. La chía, el arándano, principalmente. Ajá. ¿Qué es lo que se debe proponer? Producir de manera agrícola esos productos, pero no exportar chía o arándano, sino exportar productos derivados que a la vez generen empleo en la región y entonces sí se pueda desarrollar un tejido como lo que hizo Corea con el arroz. O sea, ya no solamente exporta arroz, no sé qué cantidad, pero exporta el arroz, pero ya convertido en crema para aclarar las manchas y otros productos, un efecto multiplicador del arroz. Sí, por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos una zona de producción de café en la zona de Chiapas, Oaxaca, en el sur del país. Antes se exportaba el grano y se importaba café. Hoy en día se ha propuesto a través de cooperativas generar producción de café que llegue a los consumidores, a los hogares. De esa forma ya no estás exportando, hasta estás produciendo costales de café, sino estás vendiendo productos de café. Esa es una forma de incorporar el sector agrícola, el sector manufacturero y reorganizar la estructura productiva. Cuando lo logras, generas empleo. Claro, en eso tendría que trabajar el gobierno, en generar esas políticas públicas que tienen que ver con todo, no solamente en la producción, sino el marketing y todo, y asesorar y capacitar a todas estas personas que pudiesen hacer estos productos. Sí, tiene que trabajar mucho en esa parte. No es una tarea que solo sea parte del gobierno, tiene que incentivar la industria. Incentivarla, apoyarse de empresarios nacionales y a partir de ellos ir formando conglomerados nacionales, ¿no? Tenemos conglomerados muy importantes, quizá a partir de ellos y una relación Estado-empresa se puedan fomentar a nivel nacional conglomerados, como lo son empresas coreanas o empresas chinas, que son grandes empresas. Doctor Rodrigo Alifat, ¿usted considera que esto es posible, que ante la falta de nivel educativo, de cultura, de participar como equipo, de participar como sociedad, el individualismo de las empresas que tienen
sobre todo las empresas mexicanas que tienen en estas zonas rurales, ¿es posible avanzar? No están acostumbrados a hacer cooperativa. En Corea y en otros países sí les enseñan desde chiquitos a cómo trabajar en equipo. Aquí no. Aquí yo hago, yo soy, yo pongo, independientemente de si tu negocio funciona o no, y lo pudieras hacer con más y generar mayor riqueza para tu zona. En efecto, justamente la idea individualista a veces permea situaciones que no son reales, ¿no? Creo que pensar en el colectivo es mucho más importante. Y a veces uno dice, bueno, yo entré a la universidad, yo terminé la preparatoria, yo entré a la universidad, yo conseguí un empleo y yo, gracias a mí, lo logré. Y es, oye, no, si fuiste a una institución pública, lo lograste gracias a los impuestos del Estado. Y tuviste un buen empleo gracias a esa formación que te dio el Estado. Sí hubo parte de un logro personal, pero hubo un trabajo colectivo de una sociedad. Tu tarea ahora es retribuirle a la sociedad esa parte de ayuda. No estamos hablando de darle todo tu salario, ¿no? Pero sí darnos cuenta que es una estrategia colectiva y es una forma de conjunto. Los colectivismos asustan, pero mientras no puedas salir tú solo, pues sí tienes que recurrir al apoyo de los demás. Sí, y la verdad es que siempre recurrimos al apoyo de todos. No hay una sola persona que pueda sobrevivir sola, ¿no? Aislada. Siempre necesitamos de todos y a veces se nos olvida esa parte. Creo que es importante fomentar el nacionalismo mexicano, ¿no? Sentirnos orgullosos de No ser solamente mexicanos. el 15 de septiembre. No solamente el 15 de septiembre exactamente, sino todos los días, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de fomentar una empresa nacional, voy a impulsar quedarme en México, voy a trabajar en el conjunto. Creo que una característica... Desarrollando prosperidad incluyente. Exactamente. Una característica de los países desarrollados es que son súper nacionalistas y siempre ven en su conjunto, ¿no? Incluso Estados Unidos promueve mucho el Made in America, China produce mucho el hecho en China. México también debe optar por eso, ¿no? De decir, bueno, orgullo nacional, preferencia por los productos nacionales, apoyo a las empresas nacionales. Creo que eso es Pero en eso hay muchísima inseguridad sobre el tema de la calidad, por la falta de capacitación. Si supieras que tu producto puede competir en todo el mundo con la misma calidad que otros, te sentirías más seguro para poder explotarlo, ¿no? Sí, pero es un proceso de aprendizaje. Okay. Hay todo proyecto, toda iniciativa tiene una curva de aprendizaje. En la medida que se le da la oportunidad, se logra desarrollar esa curva de aprendizaje y se logra ser competitivo. Pero sin un apoyo inicial, no se puede hacer nada. Y todas las empresas transnacionales, las más grandes, han tenido ese impulso inicial precisamente por un nacionalismo de sus estados. Y creo que es lo que México debe de promover. Pues muchas gracias por esta entrevista, doctor Rodrigo Alifat, director de la División de Estudios sobre el Desarrollo en el CIDE, en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Todo se trata de certeza, de confianza. Todas las inversiones, cómo avanza un país, usted lo ha dicho, también de educación y él lo acaba de decir también, de valores. ¿Usted cree que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de nación para combatir y poder generar el México que nos merecemos? Sí, tiene un proyecto. Lo expuso el día de su toma de posesión. Y lo expuso con amplitud, con claridad. Es una mujer de convicciones. Y hay una frase en su discurso que se nos escapó a muchos, pero volviéndolo a leer, uno lo encuentra. Dice ella que es una mujer de fe, de fe. Me encantó esa frase. Y yo creo que tiene la fe en que, como ella dice, van a llegar no ella sola, sino todas ustedes. Bueno, ahorita es la adoración de las mujeres mexicanas, realmente. Sí. Y con
el apoyo de las mujeres y de los hombres, la sociedad completa, sí va a poder cumplir lo que prometió, al menos en una gran parte.